Bienvenido a otro episodio de Vida Yoga con R. La primera vez que me topé con el yoga fue cuando tenía 19 años en la universidad. Una compañera había empezado a ir a clases de yoga y también había escuchado hablar del yoga a mi madre. Ella por aquel entonces hacía tai chi y no sé muy bien si había ido a algunas clases o era una de las opciones que tenía en esta academia. Nunca había visto una clase ni había asistido a una y para mí el yoga era como algo muy espiritual, no lo tenía como una práctica demasiado física. Hasta que un día esta compañera a una amiga y a mí nos dio una clase y descubrí que no era tan mental y que había ciertas posturas que eran complicadas, que no era muy capaz de hacer, que la flexibilidad que yo tenía cuando era más pequeña la estaba empezando a perder y que no tenía mucha fuerza. Se requería en algunas asanas fuerza de piernas, fuerza de abdomen, fuerza de brazos y cambió un poquito mi percepción sobre el yoga, pero tampoco me llamó muchísimo. Años más tarde me cambié a otra carrera y me apunté al gimnasio de la universidad y empecé a probar diferentes deportes. Fui unos meses a bádminton, me apunté casi un año a piscina, hice pilates unos meses y entre la lista de deportes que ofrecían estaba el yoga. Y me animé con una de mis amigas de la uni y empezamos a ir. Mi primera idea era que quizás sería similar al pilates, pero bastante más light, que tendría una componente mental o espiritual y que probablemente no me llamaría mucho, no conectaría con ese deporte. Para mi sorpresa fue todo lo contrario. La profesora que daba esas clases, recuerdo perfectamente que me impactó desde el minuto 1. Era una señora bastante mayor, parecía una bailarina de ballet, con muchísima elasticidad y transmitía muchísima paz. Además del impacto de ver a esa profesora, me causó mucha curiosidad una pareja de señores bastante mayores también, yo creo que eran marido y mujer, que acudían a estas clases. No eran clases únicamente para alumnos de la universidad y que eran capaces de realizar posturas que yo pensaba que nunca lograría alcanzar. Sobre todo la mujer realizaba al final de cada clase las invertidas perfectamente sin ningún tipo de problema y me maravillaba. Creo que el ver a estas tres personas con cierta edad realizando ejercicio físico que asociamos a gente más joven me hizo que quisiese entrar en esta práctica, que quisiese aprender y dedicar tiempo a cuidar mi cuerpo de tal manera que pueda lograr, cuando alcance esa edad, realizar posturas como estaban realizando ellos. Así que empecé a combinar las clases de yoga en la universidad con vídeos de clases en YouTube. Descubrí un canal que me encantó y utilicé muchísimo, que se llama Yoga Ahora. Es una chica española maravillosa que me ayudó a comprender muchas posturas y a entrar en el yoga de manera muy respetuosa con mi cuerpo y sin juzgarme, sin intentar realizar posturas imposibles. Su canal continúa abierto y os invito a todos los que queráis probar esta práctica a que veáis sus vídeos. Durante esos años, mi práctica de yoga se centraba en la parte física, en ir esos días concretos a clases de yoga en el gimnasio y algún día que me apetecía moverme un poco, estirar, realizaba algún vídeo en YouTube. Y con el paso de los años, la práctica fue evolucionando. No realizaba sesiones de yoga con mucha frecuencia, podía estar épocas en las que estaba bastante activa y venían luego otras en las que no practicaba nada. Con 25 años me fui de Erasmus a Lisboa a realizar
el proyecto de fin de carrera y mi último año. Y me apunté a un gimnasio en el que empecé a coger una rutina muy constante de ejercicio, de cuidado del cuerpo, y empecé a ir de manera regular hasta tal punto que priorizamos, una de mis compañeras de piso y yo, el apuntarnos al gimnasio y las cenas con amigos Erasmus, el irnos a casa para arreglarnos y salir de fiesta, el gastar dinero en copas, pasó a ser algo secundario. Adquirí ahí una práctica muy constante de yoga y mi nivel dio un salto porque había una profesora en este gimnasio que daba unas clases bastante intensas, pero al empezar a trabajar y llevar una rutina diferente a la que llevaba como estudiante, me hizo utilizar mi práctica de yoga como antídoto contra el estrés, contra las horas seguidas sentada en un escritorio frente al ordenador. Era como mi bálsamo, salir del trabajo, llegar a casa, desenrollar mi esterilla y ponerme a hacer yoga. Ahí mi práctica empezó a ser un poquito más frecuente, pero de nuevo lo veía como una práctica física, solo conocía la parte de las asanas. Es cierto que ya no lo utilizaba solo como una forma de hacer deporte, de mantenerme en forma, sino como un escape a ese estrés mental. Fui descubriendo nuevos vídeos en YouTube, nuevos profes de yoga, tanto en español como en inglés. Sobre todo en inglés, hay bastante más contenido. Y con la llegada de mi cumpleaños, en el año en el que iba a cumplir 26 años, me pedí como regalo un taller en un estudio de yoga de Madrid de Lucía Liencres. Es posible que muchos de vosotros lo hayáis oído ya. Y volví a tomar contacto con la práctica de yoga en una sala, el ambiente tan especial, tan mágico que se respira. Realicé varios talleres y acudí a unas cuantas clases presenciales y aprendí bastante. Pero lo más valioso que me llevo de esos días de clase es el haber visto en una mini estantería unos cuantos libritos sobre la filosofía del yoga. Mientras esperaba al comienzo de una de las clases, empecé a hojearlos y descubrí un libro que se llama Claves del Yoga, de Danilo Hernández, y es una joya en español que me ayudó muchísimo a descubrir otros aspectos del yoga. Me costó mucho, no he llegado todavía a día de hoy a leérmelo por completo, es más como una guía, un manual de, como su título indica, las claves del yoga. Es bastante denso para un principiante, pero me vino muy bien y me aportó mucho, sin yo saberlo, para ir adquiriendo poquito a poco ciertos conocimientos, a ir aprendiendo palabras en sánscrito que me servirían en un futuro cuando me fuese a la India a hacerme profe de yoga. En esa época también empecé a descubrir lo que es la meditación, el mindfulness, y poco a poco fui encontrando diferentes libros que me han ido ayudando a lo largo de los años a nutrirme un poco más y aprender diferentes técnicas. Me mudé a París y de nuevo la rutina de trabajo, el estrés por comenzar en un país nuevo, en un idioma desconocido, hizo que volviese a realizar mi práctica de yoga en casa utilizando vídeos de YouTube y utilizando una aplicación que descubrí de una marca de yoga estadounidense que se llama Alo Yoga, con clases de diferentes niveles y cursos dentro de esa aplicación que te hacían entender muchas posturas y te daban trucos para poder preparar tu cuerpo, darle tiempo para aprender cómo entrar en esa postura, cómo alcanzar la flexibilidad y la fuerza necesarias para realizar esa postura sin lesionarte. Y me hizo conectar con mi cuerpo y querer aprender mucho más. Después de varios años con la idea en la cabeza, me lancé y uní todas las vacaciones que tenía en un año, más unos cuantos días sin salario,
y me fui a la India a conocer su cultura, a visitar diferentes puntos del país y realizar un curso de profesora de yoga en Mysore. Realicé 200 horas y obtuve el certificado de la Yoga Alliance, un organismo internacional que reconoce diferentes centros, diferentes profesores y que ha creado un estándar para que tu título sea válido en diferentes puntos del mundo. Fue una experiencia muy intensa, mucho más de lo que yo me imaginaba, que disfruté mucho más de lo que pensaba también. Teníamos clases desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, con un par de pequeños descansos para desayunar y para comer. Fue muy exigente mentalmente y físicamente y me dejó una de las experiencias más inolvidables que he tenido hasta ahora. La comprensión de las posturas, mi forma física y mi capacidad para entender ciertas asanas se multiplicó muchísimo y regresé a París muy confiada, con un hábito de yoga imperturbable. Durante una temporada estuve realizando yoga todos los días de manera muy intensa y una de las cosas que aprendí en este curso es que para poder seguir evolucionando y mantener ese ritmo es muy útil realizar otra serie de ejercicios que te mantengan en forma. Estaba en París con mi título debajo del brazo, con una pequeña crisis existencial, no estaba muy feliz en el trabajo que realizaba y mi intención era probar suerte, empezar ahí algunos estudios de yoga aquí en París y ver si podía realizar alguna asistencia, pero llegó el COVID. Con el confinamiento empecé a practicar muchísimo más, incluso me empezaron a entrar ganas de salir a correr, un deporte que siempre he odiado porque soy malísima, y al ver que cada vez más y más gente desesperada sin saber qué hacer en casa se conectaba en directos de Instagram, realizaba clases de YouTube, me lancé y creé el canal de YouTube, mi perfil de Instagram y a los pocos meses el podcast que estás escuchando, y empecé a compartir mis conocimientos en yoga. Me costó mucho al principio porque llevaba años siendo alumna, pero nunca había sido profe de yoga. Tenía un título que me permitía empezar a enseñar, pero no sabía muy bien cómo. Me ayudó bastante que desde los 15 años he sido profe de matemáticas, física, química. Así que no me lo pensé mucho y me lancé a dar clases en Instagram cada tarde en directo. En cuanto daba la hora de salida en el trabajo y no tenía nada pendiente, me cogía la tablet y me iba al mat a practicar qué clase podía compartir con la gente que me seguía, y era el mejor momento del día. Recuerdo que mi pareja, cada vez que se acababa el directo, me miraba y me decía: estás hecha para esto, tienes una sonrisa de oreja a oreja, se nota tanto que disfrutas compartiendo y que esto es lo que te hace verdaderamente feliz. Estuve así bastantes semanas y cuando se acabó el confinamiento, lógicamente la gente dejó de realizar tanto deporte en casa, pero aún así intenté crear diferentes vídeos de sesiones light, sesiones de preparación para el yoga, prácticas para alcanzar más flexibilidad o para relajarte por la noche, y las colgué en mi canal de YouTube. Me mudé de casa y eso hizo que mi rutina durante una temporada se viese alterada. Tuve cambios en el trabajo, me quedé en paro y decidí aprovechar este tiempo para volcarme en el francés, volcarme en mi práctica personal de yoga, aprender todo lo que pudiese y convertirme en una profesional de este sector para intentar en un futuro realizar un cambio en mi trayectoria profesional. Pero este tiempo no ha sido tan fácil como yo me esperaba. Creí que iba a ser la respuesta a mi crisis existencial y para nada. Es verdad que he aprendido muchísimo, pero todavía estoy en proceso de adaptación porque el no tener un horario fijo, un camino marcado de responsabilidades y tareas que debes realizar,
hace que se llene tu mente de inseguridades y que tengas mucha presión autoimpuesta. Mi práctica ha ido variando según mi estado mental. He tenido épocas de una práctica muy relax, algunos días de no ser capaz de hacer nada físico y épocas en las que mi motor es el yoga. Actualmente he entrado en una rutina que me llena de energía para afrontar cada jornada. Me levanto a las 7 de la mañana y me voy a mi mat. Realizo una práctica según lo que me pide el cuerpo, una pequeñita meditación y utilizo mi bullet journal para organizar mi jornada. He estado unos meses con varias lesiones y eso ha hecho que mi relación con el yoga cambie de nuevo. Antes, a pesar de que ya estaba muy metida en los diferentes aspectos que hay en el yoga, por un lado la parte física, por otro los ejercicios de respiración, las meditaciones, me lo tomaba como un deber, como un challenge, una especie de meta a la que llegar o una técnica concreta que conseguir perfeccionar. Y con las lesiones lo he visto más como lo que es. El yoga no es esa postura o ese ejercicio que alcanzar. El yoga es el camino. Es esa herramienta que tienes en tu día a día para parar, para conectar con tu cuerpo, analizar cómo se siente. Esa herramienta que te permite calmar tu mente y no esperar nada a cambio. Simplemente ser, estar ahí en la postura de relajación que hayas elegido y escucharte a ti mismo. A esta relación personal con mi práctica de yoga se ha sumado este mes el que he empezado a dar clases privadas, grupales e individuales a diferentes alumnos y he decidido dar el salto, salir de mi zona de confort, tomarme como una profesional, no una profe en prácticas, por así decir, y cobrar una mensualidad. Y sorprendentemente ha tenido una acogida mucho mejor de la que mi mente me decía y me hace súper feliz. El prepararme estas clases, el empezar a ver que el yoga es mi forma de vida, mi profesión, hace que haya retomado el estudio del yoga, el estudio de la anatomía, mi práctica personal de asanas, de meditación, de respiración, con mucha más fuerza, con muchísimo más interés. Y he decidido que a final de año, si todo sale bien, me iré de nuevo a la otra parte del mundo a realizar 300 horas para conseguir la certificación de 500 horas, aprender como estudiante, que mi práctica evolucione más aún y poder tener el certificado para dar clases de nivel avanzado. Es un hito que me motiva mucho y para el que quiero estar preparada. Quiero aprovechar todos estos meses que me quedan hasta tener que irme para ir en la mejor forma posible y haber adquirido la mayor cantidad posible de conocimientos para aprovechar al máximo mi estancia allí y volver preparada para retomar las clases con mi club de yoga. Si nunca has probado el yoga, te animo a que busques algún vídeo en internet, que busques alguna academia de yoga que tengas cerca, que pruebes diferentes tipos de yoga, que pruebes diferentes profes de yoga. Porque si tienes una primera mala impresión y ya piensas que el yoga no va contigo, estarás cerrándote una puerta a un mundo maravilloso. Puede que justo ese tipo de yoga que has hecho o el profe con el que has realizado la clase no cubran las necesidades que tienes. Cada uno, debido a su personalidad, a su estilo de vida, a las características de su trabajo, necesita una práctica diferente a la de los demás. No desistas y pruébalo de nuevo, porque el yoga te cambia la forma de relacionarte con los demás, de relacionarte contigo mismo, de ver la vida y de afrontar tu día a día. Muchas gracias por escuchar un episodio más.
Feliz día y feliz práctica.